Muy buenas emprendedores del futuro, en este vídeo voy a enseñar brevemente cómo hacer un modelo de negocio para una empresa de servicios. Vamos a ver rápidamente qué aspectos tenemos que tener en cuenta, cómo detallar cada parte del modelo de negocio para que luego podamos trabajar sobre cada una de las partes y tengamos toda nuestra idea bien planteada. Bueno, y si eres nuevo por aquí, soy Jesús López y en este canal subo vídeos todas las semanas sobre emprendimiento, marketing digital, negocios online, todo lo que tiene que ver con la productividad y crear negocios en internet. Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en la propuesta de valor que vamos a realizar. ¿Qué es la propuesta de valor? Simplemente saber decir qué problema vamos a solucionar, con qué solución y a qué precio, ¿vale? Entonces, nos tenemos que fijar en un problema concreto que tenga un grupo lo suficientemente grande de personas para que nosotros podamos tener bastantes clientes, pero que sea un grupo de personas muy homogéneo. Tiene que ser un problema muy concreto, un problema que se repita constantemente y para el que nosotros podamos dar una buena solución de forma profesional. La solución para este problema, que va a ser la forma en la que nosotros vamos a generar ingresos, puede ser clases, una sesión de coaching, un pack de servicios, un servicio concreto, puede ser cualquier tipo de servicio con el que nosotros ayudemos a solucionar un problema, ¿vale? Ya sea pues una clase de un idioma, un servicio de traducción, desarrollar un software, etc. ¿Vale? Cualquier servicio que nosotros podamos hacer para solucionar un problema que tenga un grupo de personas es nuestra propuesta de valor. A esta propuesta de valor le tendremos que poner un precio, ¿vale? Y va a ser nuestro primer servicio. De toda nuestra gama de servicios que tendremos en el futuro, este va a ser nuestro primer servicio y es con el que vamos a empezar. Este precio es súper importante porque es el que va a determinar nuestros ingresos al principio. Si solo vamos a tener un servicio o un par de servicios y les ponemos el precio equivocado, les ponemos un precio muy bajo, eso va a hacer que luego nuestra cuenta de resultados no consiga levantarse. Y tampoco le podemos poner un precio excesivamente alto porque nuestros competidores pueden tener precios mucho más bajos y quitarnos a los clientes. Entonces hay que hacer una buena investigación. Todo lo que estoy diciendo lo vais a tener en el blog, en mi web, y mucho más detallado para que podáis investigar poco a poco y le deis muchas más vueltas. Con respecto al precio, como decíamos antes, tenemos que fijarnos sobre todo en qué costes tenemos nosotros, qué precio pone la competencia en ese servicio o en servicios similares, ¿vale? Como os decía, si ponemos un precio muy alto no vamos a tener clientes, si ponemos un precio muy bajo incluso podemos tener imagen de mala calidad, ¿vale? Entonces tenemos que poner un precio razonable. Tenemos que fijarnos también en los costes, ¿vale? Porque si nuestro servicio incurre una serie de costes, tenemos que repercutirlos al cliente en el precio, ¿vale? Eso lo tenemos que calcular previamente para que luego no nos den resultados negativos. Y uno de los factores más importantes es nuestro tiempo. Como vendemos servicios, lo que estamos vendiendo al fin y al cabo es tiempo. Como nuestro tiempo es limitado, podremos hacer una serie máxima de servicios en el mes. Entonces tenemos que calcular cuánto tiempo como máximo podemos dedicar a trabajar, a ejecutar, y tenemos que poner un precio hora, aunque luego no lo vendamos así. Tenemos que calcular a cuánto queremos vender nuestra hora para luego eso repercutirlo en una tarifa para poner el precio al servicio. Otro aspecto súper importante que nos tenemos que fijar en el modelo de negocio es el público objetivo. ¿Vale? El público objetivo no es simplemente decir me dirijo a hombres de la tercera edad o me dirijo a amas de casa. Eso es algo muy general, muy genérico, ¿vale? El público objetivo consiste en detallar minuciosamente todo lo que podamos nuestro cliente ideal, ¿vale? ¿Quién quieres que te compre? Y no, aquí no vale decir cualquiera puede ser mi cliente, no. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros orientar todos nuestros esfuerzos a encontrar a ese cliente, ya sea mediante la publicidad, ya sea mediante los servicios y los precios, etc. No todo el mundo va a poder comprarnos, entonces necesitamos detallar, ponernos en la piel de nuestro cliente, saber entenderle y poder dirigirnos a él. ¿En qué factores nos podemos fijar para establecer este público objetivo? Pues tenemos un montón de factores, pero los más importantes serían la edad, el sexo, dónde vive, y con dónde vive no es en España, sino ciudad, incluso localidad y barrio, dependiendo si somos un negocio local. Si vamos, por ejemplo, a domicilio a dar sesiones de psicología o sesiones de coaching, etc., necesitamos saber también muy bien la zona dentro de la ciudad. Necesitamos saber qué idiomas habla español solo o habla algún idioma extranjero. Habla también algún idioma que sale en España, catalán, vasco, gallego, etc.
Todo eso es súper importante luego para poder dirigirnos a la gente. ¿Esta persona soltera o está casada? ¿Tiene hijos? ¿En qué estado civil está? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Tiene estudios superiores? ¿Tiene un máster? ¿Tiene un doctorado? ¿No tiene estudios? Incluso si tiene hijos, podemos detallar qué edad tienen sus hijos, ¿vale? Porque a veces el consumidor es el hijo, pero el que paga es el padre. Entonces necesitamos saber muy bien a qué compradores dirigirnos y a qué consumidores dirigirnos, ¿vale? Aquí la figura del comprador y el consumidor puede estar separada. Por ejemplo, si das servicios de una academia de matemáticas, por ejemplo, tú te diriges a los niños, pero son los padres los que pagan. Entonces, siempre hay que tener muy claro a quién nos vamos a dirigir. Una vez tenemos más o menos perfilado el cliente ideal, nos tenemos que fijar ahora en sus motivaciones. Aquí nos vamos a diferenciar en dos cosas, en lo que le preocupa y en lo que le gusta. ¿Por qué en lo que le preocupa? Porque dependiendo del negocio, algunos negocios dan soluciones a problemas que la gente tiene que son desagradables. Por ejemplo, una academia de matemáticas da una solución a un problema que tienen los niños, que es no poder aprobar las matemáticas. Entonces, la gente que va a ese negocio no va por gusto, sino porque tiene un problema. ¿Para qué vamos a analizar los problemas, las preocupaciones de nuestro cliente ideal? Porque vamos a saber cómo conseguirle, cómo acercarnos a él. Entonces, ¿qué le preocupa? Es decir, ¿qué problema tiene esa persona? ¿Qué hace que no le deje dormir? ¿Vale? ¿Por qué te va a pagar dinero esa persona para solucionar algo que le preocupa? Todo esto lo tienes que escribir para poder entender qué es lo que le pasa a esa persona para poder venderle. ¿Es acaso que suspende un examen? ¿O que no se encuentra a gusto con su cuerpo y quiere adelgazar? ¿O que le duele un diente y quiere ir a un dentista? ¿O se encuentra mal físicamente? ¿O está en depresión? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Luego, por otro lado, hay otros negocios que se encargan de satisfacer lo que le gusta a los clientes ideales. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Por ejemplo, los videojuegos. Una persona no se compra un videojuego porque tenga un problema, sino porque le gusta jugar a los videojuegos y le apetece estar pasando el rato con los juegos. Entonces, ¿qué le gusta a esa persona? ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué gustos? ¿A qué revistas sigue? ¿Qué canales de televisión ve? Etcétera. Es decir, qué tipo de juegos juega. Aquí tenemos que tener muy en cuenta todos los gustos de nuestro cliente ideal, ¿vale? Igual lo tenemos que escribir, ponernos en la piel de nuestro cliente ideal y luego a la hora de incluso de diseñar nuestra web, de poner publicidad, poner los precios, etcétera, ya sabemos, tenemos un perfil completo del cliente, sabemos qué poder adquisitivo tiene, dónde vive, quién es, tiene hijos o no tiene hijos, qué gustos, qué problemas, etcétera. Una vez dejamos de lado el tema del cliente ideal, vamos a hablar de qué recursos necesitamos para poder poner en marcha nuestro proyecto, ¿vale? Ya hemos analizado un problema, hemos realizado una propuesta de valor con un servicio, un precio, vamos a dirigirnos a un cliente en concreto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Aquí necesitamos analizar todo lo que tenemos que comprar o adquirir para poder desarrollar la actividad. Primero, el capital. ¿Necesitamos dinero o no para empezar? ¿Vale? Hay negocios que se empiezan con muy poquito dinero, hay muchos negocios de servicios que se pueden empezar prácticamente sin dinero y hay otros que no, que necesitan un capital más grande, ¿vale? Entonces, vas a necesitar tener una inversión, vas a tener un colchón detrás o simplemente vas a vender tu tiempo en forma de consultorías, etc. ¿Dónde vas a trabajar? ¿En qué sitio? ¿Vale? El lugar también es importante porque dependiendo si trabajas en casa, trabajas a domicilio o trabajas en una oficina, necesitarás alquilar un local o no, ¿vale? Puedes trabajar en casa, un coworking, un local. Entonces, dependiendo de lo que vayas a necesitar, si vas, por ejemplo, a atender a clientes en tu oficina, en tu despacho, a lo mejor sí que puede ser viable alquilar un local pequeñito, aunque esto te va a suponer un mayor coste. Pero, por ejemplo, si trabajas simplemente pues, desarrollando webs o escribiendo artículos, cualquier cosa que no tengas que estar en contacto constantemente con clientes, puedes alquilar un coworking pequeñito, puedes incluso trabajar en casa, etc. El equipo, ¿vas a necesitar personas trabajando para ti o no? Esto es súper importante porque en un negocio de servicios el coste de personal es uno de los costes más importantes que existen. Entonces, en caso de que sí, ¿vale? Es muy importante hacer un perfil de todos los trabajadores que vamos a necesitar, qué estudios tienen, de qué tareas se van a encargar, qué coste nos van a suponer, coste empresa, ¿vale? Incluyendo seguridad social, etc. Entonces, súper importante detallar el número de personas que vamos a necesitar
y el perfil que tienen y el rol que van a tener dentro de la empresa. Máquinas, ¿necesitamos máquinas o no? ¿Vale? Dependiendo del negocio, podemos necesitar alguna que otra máquina, ¿vale? Si, por ejemplo, nos dedicamos, yo que sé, a alquilar espacio en la web, a lo mejor necesitamos tener un hosting, no sé, una máquina donde alojar todas esas webs, etc. Dependiendo del negocio, habrá que comprar alguna máquina o no. Esto es muy importante porque las máquinas suelen ser bastante caras, son una inversión muy grande y además la tenemos que hacer al principio de la actividad. Entonces, todo esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular los precios de venta para luego poder recuperar la inversión y amortizar esa maquinaria. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la tecnología. ¿Vamos a tener que tener una tecnología determinada o nos sirve una tecnología más genérica? ¿Vamos a tener que implantar alguna tecnología específica en nuestra web o simplemente con un WordPress nos va a servir? ¿Vamos a tener que utilizar un CRM? ¿Vamos a tener que utilizar alguna aplicación empresarial de pago? Todo esto lo tenemos que igualmente detallar al principio, ¿vale? El procesador de pagos que vamos a utilizar Stripe, PayPal, transferencias bancarias, vamos a utilizar pues toda la suite de Google, por ejemplo, Google Analytics, Search Console, Gmail, toda la tecnología, sobre todo la tecnología de pago, que es la que más nos preocupa, es la que tenemos que detallar, ¿vale? Entonces, las herramientas que vamos a utilizar para la ejecución, para el trabajo, vamos a tener primero, yo al menos pensaría en buscarlas, informarme de cuánto cuestan y cómo funcionan y luego tenerlo en cuenta a la hora de hacer la planificación financiera. Pasamos de apartado, toca el tema de las finanzas. Este es uno de los puntos más importantes porque es lo que nos va a permitir ver si este negocio va a ser rentable o no, ¿vale? Vamos a analizar a grandes rasgos, porque esto es muy difícil detallarlo con un alto nivel de precisión porque estamos hablando del futuro, pero vamos a intentar ser algo precisos, ¿vale? Y vamos a detallar diferentes aspectos. Por un lado, ¿qué fuentes de ingresos vamos a tener? ¿Vale? Esto es lo que hemos dicho antes con los servicios. Al principio seguro que tenemos solo una fuente de ingresos, la venta de nuestros servicios, ¿vale? Pero tenemos que dejar espacio en nuestro negocio para ir implementando nuevas fuentes de ingresos en el futuro que nos permitan crecer, ¿vale? Tiene que ser un negocio escalable. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de tener un techo y no poder crecer más. Y lo que sí que pueden crecer más son los costes. Entonces nuestros resultados se van hacia abajo. ¿Qué otras fuentes de ingresos podemos tener? Pues venta de cursos por internet, venta de libros, webinars, talleres, podemos abrir otra actividad, etc. Es decir, se pueden hacer infinidad de cosas, pero hay que intentar detallar qué fuentes de ingresos, es decir, cómo vamos a generar ingresos para nuestra empresa al principio y luego en el futuro cómo vamos a ir implementando nuevas fuentes de ingresos. ¿Qué estructura de costes vamos a tener? ¿Qué significa estructura de costes? Pues diferenciar entre costes fijos y variables y además yo también diferenciaría entre costes directos e indirectos. ¿Qué son los costes fijos? Pues son aquellos costes que vas a tener ejerzas tu actividad o no, ¿vale? Por ejemplo, un local es un coste fijo porque abras o no abras el local, tú tienes que pagarle al casero, ¿vale? Un coste variable, pues en caso de que fabricases cosas, la materia prima sería un coste variable. Que los que nos preocupan sobre todo son los costes fijos, que puede tener un emprendedor que haga una empresa de servicios como costes fijos, el local, o si no tiene local, un coworking, por ejemplo, lo que se gaste de internet y telefonía, la cuota de autónomos, la gestoría. Todos estos costes que vendas o no vendas vas a tener son los que más nos importan. Luego, por otro lado, tenemos que también diferenciar entre costes directos e indirectos, ¿vale? ¿Para qué? Para calcular nuestros márgenes a nivel interno, a nivel analítico. Un coste directo es aquel que está relacionado al 100% con la actividad, ¿vale? Si yo, por ejemplo, doy sesiones de consultoría online y utilizo una plataforma X que me cobra todos los meses una cuota, esa cuota sería un coste directo. ¿Por qué? Porque si no pagas esa cuota no podría trabajar, ¿vale? Un coste indirecto, ¿cuál sería? Pues por ejemplo la gestoría que hablábamos antes, yo le pago al gestor pero no está relacionado con lo que hago estrictamente, es decir, puedo seguir trabajando sin esa gestoría, ¿vale? Yo diferenciaría toda nuestra estructura de costes y al final calcular tus costes totales estimados para poder poner luego un margen a tus servicios. También tenemos que fijarnos en el flujo de caja. ¿Qué significa el flujo de caja? Pues simplemente las entradas y salidas de dinero que vamos a tener. Muy importante diferenciar cobros y pagos, que es de lo que estamos hablando en el flujo de caja, con ventas o ingresos
y gastos, ¿vale? Cobros y pagos son simplemente entradas y salidas de dinero. ¿Qué es un cobro? Pues si tú ahora vendes un servicio y lo cobras dentro de 30 días, ahora tienes la venta, pero dentro de 30 días tienes el cobro, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque si no lo calculamos bien, si no calculamos bien los plazos de cobros y de pagos, podemos quedarnos pronto sin liquidez, ¿vale? Podemos entrar en quiebra y quebrar directamente a corto plazo si no tenemos liquidez. Aunque tengas muchas ventas y no las estás cobrando, no puedes pagar a tus proveedores, no puedes pagar la seguridad social, etc. Entonces es muy importante analizar nuestro flujo de caja que vamos a tener, sobre todo al principio porque tenemos que hacer inversiones. Y esas inversiones son salidas de dinero grandes de nuestra empresa, y además al principio. Por otro lado, tenemos que hacer también pues, un pequeño presupuesto a modo de cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, donde intentemos analizar las ventas o ingresos y gastos que vamos a tener durante pues, todo el primer año de actividad. Pero aquí al final no os preocupéis demasiado porque no vais a acertar, porque es imposible, no se puede prever el futuro, pero es mejor planificar con cierto nivel de detalle a no planificar, ¿vale? Entonces, haceos a la idea de los costes que vais a tener, que eso más o menos sí que lo controláis, y qué nivel de ventas tenéis que alcanzar cada mes para poder tener el resultado que queréis. Bueno, por último, y con esto ya os dejo en el vídeo de hoy, socios clave con los que vamos a contar. ¿Qué son los socios? En este caso no estoy hablando de socios de la empresa, que de ese tema hablaremos otro día sobre el autónomo o la SL, pero en este caso estoy hablando de otras empresas con las que asociarnos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante cuando nosotros empezamos una empresa saber que contamos con otras empresas, ya sean de nuestro sector o de otro sector, que nos van a apoyar para traernos clientes, darnos un poco más de publicidad, etc. Aquí yo he diferenciado entre tres tipos de socios que, bueno, podéis diferenciar en todo lo que queráis, pero para que no se haga muy largo el vídeo, pues he dicho solo tres. Vamos a hablar de los proveedores, ¿vale? ¿Qué son los proveedores? Pues aquellos que nos venden algún producto o servicio. Y estos al final son nuestros socios porque en cierta medida lo que nosotros hagamos depende un poco de ellos. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, alquilamos una plataforma online para realizar nuestras videoconferencias en directo, etc., al final esa empresa es proveedor nuestro. Y si esa empresa funciona mal, va a hacer que nuestras videoconferencias funcionen mal y repercute directamente en la calidad del servicio. Entonces, todos los proveedores, ya sea de internet, ya sea nuestra gestoría, que es un proveedor y nos puede afectar mucho si la gestoría se equivoca, las plataformas que utilicemos, las pasarelas de pago, todo esto lo tenemos que detallar, y yo aquí ya sí que detallaría el nombre de la empresa con la que nos vamos a trabajar y qué servicios y qué costes nos van a incurrir. Luego, podemos intentar, si tenemos algo de experiencia en el sector, asociarnos con otras empresas de nuestro sector, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú eres un consultor que hace X servicio, muy probablemente, si tu servicio es muy específico, haya otras consultorías parecidas a la tuya en el mismo sector, pero que no ofrezcan tu servicio. Y si hay clientes que van a esas otras empresas buscando un servicio en concreto y las otras empresas te conocen, pero ellas no pueden darles ese servicio porque no están especializadas, ya sea porque no tienen los conocimientos o porque no dan abasto con los clientes que ya tienen, si te conocen a ti te pueden recomendar y te van a traer clientes de forma orgánica, ¿vale? Sin invertir en publicidad. Entonces, es importante conocer empresas parecidas a la tuya, porque si por lo que sea esas empresas no pueden acoger todos esos clientes, al final te pueden caer a ti esos clientes. Y por último, podemos asociarnos con empresas de otros sectores. Por ejemplo, este es el ejemplo que he puesto en el blog. Si nosotros somos un fotógrafo de bodas, por ejemplo, y estamos asociados con hoteles, con restaurantes, con, yo qué sé, con iglesias, con lo que sea, ¿vale? Nos pueden recomendar para que cada vez que ellos tengan una boda, llamarte a ti para que tú vayas a hacerle las fotos, ¿vale? Al final, esto es tener simplemente contactos, ¿vale? Entonces, asociarse con empresas clave, estratégicas, dentro de otros sectores, te puede también proporcionar ventas directamente, sin invertir en publicidad, ¿vale? Así que al final lo que hay que hacer es un poco de networking, contactos, etc. Bueno, pues con esto de momento ha sido todo. Si tenéis cualquier duda, se me habrán olvidado cosas seguramente, así que ponedlo en los comentarios, suscribíos al canal, subo vídeo todas las semanas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.